Gracias doy por tu sonrisa cada día, por estar junto a mí. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar aquí. Gracias doy por tu sonrisa cada día. Junto a mí. Buenas tardes a todos los padres de familia. En 5 minutos estaremos dando inicio a la charla Estrategias para ayudar a tu hijo a gestionar emociones. Cuando llegaste, mi mundo cambiaste. Cuando llegaste, mi corazón alegraste. Cuánta belleza hay en tu corazón, cuánta dulzura en tu interior.
Sonrisa me da fortaleza. Eres la expresión del amor de Dios. Eres perfecta, mi perfecta. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar aquí. Gracias doy por tu sonrisa cada día, por estar junto a mí. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar aquí. Gracias doy por tu sonrisa cada día, por estar junto a mí, junto a mí. Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos. Buenas tardes. A esta charla. Muy bien. Este último año ha permitido que los padres, las madres, se acerquen más a sus niños. Han podido apreciar lo que les gusta, disgusta, les alegra, temen, entristece. Han podido palpar más de cerca las emociones de sus hijos. Hoy vamos a ver un poco más sobre esta. ¿Cómo se manifiestan en nuestros niños?
¿Cómo podemos ayudarlos a que gestionen estas emociones correctamente? ¿Cuáles son los beneficios de acompañarlos en este aprendizaje? Y otros tips que los ayudarán a que sean personas felices en cada etapa de su vida y alcancen su máximo potencial en el futuro. Para lo cual nos acompaña hoy Denise Calderón, esposa y madre de una hija de 2 años y medio, licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Supervisión y Administración Educativa, con mención en Psicología Infantil y Educación Especial. Máster en Intervención Educativa y Psicológica. En su vida profesional ha ejercido como docente y actualmente es la directora de gestión escolar de la Unidad Educativa Lemas, teniendo bajo su cargo el equipo del DESE. Le damos la bienvenida a Denise y para comenzar con este taller le vamos a solicitar a los padres de familia que colaboren, por favor, silenciando sus micrófonos y cualquier inquietud o preguntas que tengan durante la charla, vamos a utilizar el chat para que puedan colocar esas preguntas que serán respondidas al finalizar el taller por nuestra conferencista Denise. Denise, bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes con todos. Gracias, Tati, por esa presentación. Honestamente, a mí me gusta que me llamen Denise, o si acaso en el colegio Miss Denise. Considero que los títulos y esos reconocimientos académicos, si bien es cierto, son un respaldo importante, como la experiencia, pero a mí me agrada que me digan Denise o Miss Denise. Recuerdo siempre que hay una persona que me dice, ¿por qué no pones máster? Porque a mí me gusta que me llamen por mi nombre y me siento pues cómoda de esa manera. Agradecerles a todos los presentes, veo unos rostros conocidos, padres de familia, compañeros de trabajo también. Como lo mencionó Tatiana, ha sido un año muy particular y desde la institución deseamos seguirlos acompañando aun cuando nuestros estudiantes, incluso nuestros maestros, están de vacaciones, muy merecidas por cierto, pero nosotros seguimos trabajando arduamente para acompañar a nuestras familias y asistirlas de la manera que así nos corresponda. Este tema lo hemos definido primero por sugerencias a los padres de familia. Les inquieta mucho el cómo manejar esto. Parece algo que los padres antes o los maestros antes desconocíamos o no era un tema de mucha relevancia en la educación de los hijos, pero definitivamente que hoy lo es. Y quisiera agradecerles nuevamente por estar aquí. El hecho de hacer un tiempo, darse un tiempo como padres, como madres para estar aquí, pues merece todo su reconocimiento. Si bien es cierto, pudiéramos estar haciendo otras actividades, atendiendo a los niños, es una hora un poco compleja, ¿verdad? Pero les quiero agradecer por estar aquí y darse ese tiempo, y lo hago pues en nombre también de sus familias, de sus hijos, que seguramente es su primer motivo por el cual buscan estos espacios. Voy a compartir pantalla y me gustaría, como les mencionó Tatiana, si al final tuvieran alguna pregunta, pudieran hacerla en el chat, tratando de siempre tener los micrófonos apagados. Habrá un momento en que yo les voy a pedir, si alguien quisiera participar, podrá alzar la manito virtual y yo les daré paso para poder conversar. Les agradezco mucho por su tiempo y espero que sin más esto les dé una ayudita en casa. Voy a compartir con ustedes un breve video y ahí al final del mismo me gustaría que lo observen con mucho detenimiento. Da unas pautas importantes que van a permitir comprender el objetivo que tiene este espacio, esta charla que comparto con ustedes. Me gustaría que si lo pudieran escuchar y no hay ninguna novedad, me hagan el dedito así, que enseguida se los voy a pasar. Señor López.
Hola, Enrique, adelante. Aquí le traigo el documento para que le dé una miradita antes de entregarle al cliente. ¿Otra vez? Pero la hemos revisado la semana pasada. Sí, lo que pasa es que le he afinado algunas cosas con la conversación que tuvimos el otro día. Y bueno, es importante, ¿no? A ver. ¿Me puedo...? Ah, por supuesto, sí. Perfecto. ¿Por qué me haces leer esto? Porque es importante. No quisiera que me pudiera de repente... ¿A qué le tienes tanto miedo? Pero nada, paciencia, déjame crecer. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Enrique? Hola, papá. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. No puede terminar el colegio mal. Sí. Hijo, ¿cuánto te sacaste en el examen? Ah, Enrique, ¿puedes venir un momento, por favor? ¿Tuviste un examen? sí. ¿Qué nota sacaste? 08. 0,8. Esa nota es inaceptable. Quiero que sepas que en esta casa no permitimos mediocridad. Yo me rompo el lomo trabajando para darte lo mejor y así me pagas. Lo que pasa... Un mes sin amigos. Y olvídate de esa consola de juegos, ¿me entendiste? Aquí la nota mínima es 15. ¿A qué le tienes tanto miedo, Enrique? Jefe, mire, yo doy lo mejor que puedo a esta empresa, ¿sí? Y Sí, he hecho tu trabajo en la empresa y eres en general una persona responsable, una persona muy cumplida, pero tienes que ser más autónomo, tomar más decisiones por ti mismo y no estarme preguntando tanto. sí, jefe, claro, pero es que tampoco quisiera equivocarme, ¿no? Pero cuestióname un poco. No todo lo que yo digo siempre está bien. Yo también puedo equivocarme. ¡Ey! ¿A dónde vas? Mamá, ¿puedo ir a la casa de Pedro un ratito? Primero quiero revisar tu tarea. En mate tengo buenas notas. ¿Cuándo vas a aprender a obedecer sin cuestionar, ah? Ve, ya la hice. Mi profesora dice que está bien. Mira, tu profesora puede decir lo que le dé la gana, pero tú haces las cosas como yo digo, ¿ok? Pero cuestióname un poco. Yo también puedo equivocarme. Oh, sí, claro. Cualquiera se puede equivocar, pero usted es el jefe. Está bien, Enrique. Tranquilo. Si eso es todo, anda nomás. Gracias, jefe. Gracias por su tiempo. Adelante. Permiso. Bien, hemos podido observar este video brevemente y me gustaría que de pronto hayan dos voluntarios que quisieran comentar algo al respecto de del mensaje que les dejó, lo que les llamó la atención. ¿En algún momento hemos sido Enrique o hemos jugado el papel de esa mamá, de su papá o si acaso del mismo jefe? ¿Alguien quisiera compartir de pronto alguna experiencia o qué les llamó la atención de este video? No sé si de pronto alguno ya lo habrá observado antes. Pueden levantar los micrófonos tal vez sin ningún inconveniente para comentarlo. Bien. Por ahí tengo a una alumna adoradísima que la estoy observando y estuvo muy atenta viendo el video. Vamos a continuar y me gustaría un poco que reflexionemos sobre aquello que hemos observado, ¿verdad? Donde el padre y la madre, ¿verdad? Juegan un rol muy particular y el efecto de este comportamiento, de estas palabras hacia su hijo, tienen un impacto que lo acompaña en el transcurso de su vida, ¿verdad? Llega a la vida adulta, tiene un trabajo y el jefe en este caso le cuestiona
que por qué le pregunta otra vez si ya se lo había dicho. ¿A qué le temes?, le pregunta. ¿En alguna ocasión nos hemos puesto esos zapatos? Seguramente que sí. Pero seguramente también ha habido alguien que nos ha empujado y nos ha dicho, como el jefe de él le dijo, tú puedes, no dudes, ¿verdad? Y en ese sentido quiero partir de ahí y pensar en cuál fue el sentir de Enrique, ¿verdad? Su madre le decía que lo que ella decía, eso era. Que incluso la maestra no tenía votos básicamente, sino que era lo que decía ella. El padre al llegar no había notado básicamente qué tal te fue. Bien, esa es la típica respuesta que escuchamos de nuestros hijos cuando les preguntamos qué tal te fue en la escuela. ¿Qué tal te fue en el trabajo? La respuesta es bien. Pero ¿qué hay atrás de ese bien y de pronto poder ocultar un poco más? El padre no había notado lo que había pasado. Con la pregunta que hace la mamá de la nota, de la calificación que había obtenido, lo manda a llamar nuevamente y le dice, ¿cuánto sacaste? Y él le muestra esa nota que evidentemente no era la que el papá esperaba. Y hay un llamado de atención fuerte, ¿verdad? Y usa unos términos muy particulares que lo acompañan nuevamente, lo acompañan hacia su vida adulta, generando que en él un sentimiento de miedo, y el miedo no sostenido, no corregido, no regulado, creando en él una importante inseguridad. Voy a seguir compartiendo pantalla y vamos a ir viendo poco a poco lo que tengo preparado para ustedes. Cuando hablamos del miedo, ¿el miedo qué es? El miedo es una emoción. ¿Qué son las emociones? A ratos las confundimos y decimos es lo que son los sentimientos, ¿verdad? Las emociones no son otra cosa que todo aquello que experimentamos, incluso desde el nacimiento en el caso de los bebés. Es una reacción involuntaria de las personas, de los seres humanos, ante un acontecimiento en particular, sea este externo o interno. Es la consecuencia de algo. Las emociones no son otra cosa que son fenómenos multidimensionales y estos se explican en 4 elementos. El cognitivo, que explica cómo se llama esta emoción, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa sentir miedo, sentir tristeza, sentir alegría? Los cambios biológicos que suceden en nuestro cuerpo al sentir, experimentar esta emoción. La conductual, que es la reacción a esa emoción, y las expresiones, que es una manifestación corporal, el sudor de las manos, la sonrisa, las lágrimas, ¿verdad? Así la transmito como tal. Estas se clasifican y son muchas realmente. Las básicas, con las que nacemos, de manera innata, nacemos todos, y conforme va pasando el tiempo, subyacen de ellas otras muy particulares. Las básicas, que las experimentamos todos, como la alegría, el miedo, la tristeza, la sorpresa, y de ella nacen otras. Alrededor de los 2-3 años de edad, el niño empieza a experimentar otro tipo de emociones, a las que llamamos secundarias. Estas son ya aprendidas, aprenden de su entorno, de lo que observan, ¿verdad? Entonces el niño empieza a decir, estoy aburrido, ¿verdad? Son sensaciones que él empieza, además de escucharlas, de experimentarlas como tal. Pero toda emoción, es importante decir que tiene un lugar, un propósito y debe terminar. Cuando este tiempo se prolonga, deja de ser una emoción como tal y pasa a ser un sentimiento, ¿verdad? Que es cuando es lo mismo, hay personas que dicen que es lo mismo, realmente no es lo mismo. La emoción, hay emociones que pueden durar hasta 60, 90 segundos y luego de eso pasa. Cuando esto se sostiene y no es regulado, adecuadamente intervenido, y ya hay un pensamiento, se atribuye un pensamiento, un juicio de valor, ahí le llamamos sentimiento. Ante cualquier escenario que genere una emoción, tenemos naturalmente una respuesta, sea esta agresiva, que es emocionada por la impulsividad a ratos, la pasiva, que consiste en básicamente no tomar ninguna iniciativa, no tomar ninguna acción, y la asertiva, que es la que nos une el día de hoy, y cómo buscar o pretender que nuestros niños, nuestros jóvenes en casa, puedan actuar de esta manera frente a la emoción que ellos experimentan. Seguramente también hemos escuchado hablar de la inteligencia emocional, que es básicamente eso. Hay muchos escritores,
El padre de la inteligencia emocional es Daniel Goleman, que es un psicólogo y un periodista estadounidense que escribe muchísimo sobre el tema e invita a muchos profesionales, no solamente de su rama, sino de otras, como de liderazgo, de la parte de empresa, ¿verdad?, a inmiscuirse un poco más en este tema y entender el comportamiento humano. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la habilidad, básicamente, que podemos desarrollar los seres humanos para hacer conciencia de nuestras emociones, modularlas, regularlas y actuar de manera consecuente, ¿ok? Como les decía hace un rato, es a poder hacer conciencia de lo que siento, a veces es lo más complejo. Y no se diga en el caso de los niños, que a ratos no saben darle nombre a lo que sienten. ¿Cómo te sientes mal? O lo percibimos con un llanto, o con un grito, o una pataleta, y no sabemos darle nombre. En el caso de los adultos, evidentemente tenemos posibilidades de comunicar de una manera diferente lo que sentimos, verbalizar ese sentir. Y la intención en este caso es darles pequeñas ideas o estrategias de cómo ayudarlos a ellos a expresar, reconocer, expresar y modular esa conducta que subyace de esa emoción. Está demostrado además que a mayor manejo de las emociones, ¿verdad? Definitivamente, y lo escuchamos, ¿verdad? Cuando escuchamos decir, es importante poner atención al cuídate, el tema de las emociones, o has tenido un problema, y luego de eso parte una afectación en la salud física. Naturalmente eso está conectado, somos un ente biopsicosocial y que una cosa no pasa diferente o distante de la otra. Y cuando hay una afectación en mi salud emocional, evidentemente se ve reflejado en la otra. La buena noticia de todo esto es que aun cuando los seres humanos nacemos con una predisposición, unos más y otros menos, por una carga genética de manejar las emociones de una manera más adecuada, esta se puede aprender, esta se puede desarrollar. Hoy en día le estamos dando mayor importancia, tanto los padres como las instituciones educativas, en trabajar en esta parte. La historia nos habla de que los resultados o evaluábamos un niño o era un buen niño o un mal niño de acuerdo a su conducta y a su aprendizaje. Todo lo demás era accesorio. Hoy podemos invertir las cosas y nos damos cuenta de qué sirve de pronto que un niño hable 4 o 5 idiomas, sea el mejor en las matemáticas, pero no tenga la capacidad de trabajar en equipo o de saber comunicar lo que siente ante una dificultad. Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones que vamos a encontrar en nuestros niños, en nuestros jóvenes de las diferentes edades, y que nos dan la pauta de que necesitamos intervenir, que necesitamos acompañarlos para que puedan reconocer estas emociones, ¿verdad?, y saberlas regular apropiadamente? En muchos niños encontramos el mutismo, niños que de un momento a otro han optado por callar. Era un niño que se comunicaba muy bien, que se expresaba, y algo de pronto sucede de manera constante. Todas estas manifestaciones que vamos a ver aquí pueden suceder. La diferencia está en el tiempo que estas duren y en la intensidad de las mismas. Otros niños jóvenes tienen baja tolerancia a la frustración, entonces lloran, hacen pataletas, los adolescentes tiran puertas, gritan, insultos, ¿verdad? Esa es su manera de expresar esa frustración no bien controlada o manejada, asistida en este caso. Hay cambios en su alimentación y sueño. Hemos visto casos actualmente de niños que, ahora que han estado tanto tiempo en casa, por ansiedad o por aburrimiento, ambas son emociones, han optado por comer y comer todo el tiempo. Y eso es un cambio que se ha generado en ellos, ¿verdad? Puede ser para comen más los niños, ingestan más alimentos, como también menos, ¿verdad? Cuando una emoción no ha estado debidamente atendida. O cambios en el sueño, puede ser al tener una ingesta calórica menos, tienen menos energía, duermen más tiempo, o duermen menos tiempo, o cambian la rutina y tienen horarios un poco cambiados, duermen en el día y en la noche están despiertos. Son cambios que se pueden presentar, que si sucede una vez, pues no pasa nada, a todos nos ha pasado en algún momento. La situación, insisto, es cuando permanece en el tiempo y la intensidad en este caso nos llama la atención como padres. ¿Qué otras cosas podemos observar? Cuando el niño estaba acostumbrado a jugar con sus primitos, con sus amiguitos, y de pronto prefiere el juego solitario, ¿verdad? Cuando sus gustos por determinados juegos, determinadas actividades cambian.
La atención dispersa, y eso lo vemos de pronto en el salón de clases, ¿verdad? Cuando un niño regularmente obtenía buenas calificaciones, participaba, y de pronto, cuando le he hecho una pregunta, contesta otra cosa, o pide que le pregunten otra vez, ¿verdad? Entonces su atención de pronto está un poco dispersa. Y esto se ve más en los adolescentes cuando tienen relaciones inestables o les cuesta sostener relaciones en el transcurso del tiempo, tienen dificultades de comunicación, peleas constantes, ¿verdad? Con sus pares. Son signos que tenemos que ir poniendo atención. Las bajas calificaciones, como mencioné hace un rato, y qué es lo que hacemos comúnmente los padres. Llega una mala calificación y pocas veces tratamos de analizar un poco más de qué hay atrás de esa calificación, o atribuimos a otra cosa la responsabilidad, la maestra no le explicó bien, o de pronto la pregunta no era la que te habían, pero nunca pensamos que esos resultados académicos subyacen de otro motivo. ¿Y qué es lo que hacemos? Les llamamos la atención. Si mañana no traes tal cosa, entonces estas van a ser las consecuencias. Darle la importancia que refiere a las emociones, que no son otra cosa que el origen de la conducta de las personas. La desmotivación hacia los estudios, antes me gustaba jugar tenis, ahora ya no quiero hacer nada, prefiero quedarme en casa, el adolescente que quiere estar naturalmente en su cuarto, a solas, ¿verdad? Y si dura un tiempo natural de su proceso, ¿verdad? Pero cuando esto, insisto, permanece en el tiempo, es una señal de alerta. Y entonces me va a decir, ¿y cómo le ayudo? Porque todo eso que usted me está diciendo, en efecto lo he vivido, en efecto me pasa, ya no sé qué hacer, he intentado, he hablado, que hable el papá, que hable el tío, y a mí ya no me escucha, y a rato se me hace incontrolable, y voy al supermercado y me hace pasar unas vergüenzas porque la pataleta, porque quiere tal cosa, y optamos por ceder a ratos. Entonces, les voy a comentar un poco de las ideas que tenemos aquí. Tal vez sea el paso número 1, de pronto el más difícil, pero sin lugar a dudas el más necesario. En el que hablamos de la autorregulación y estamos hablando de nosotros mismos, de papá y de mamá. Para nosotros poder gestionar una heterorregulación, es decir, ayudar a que mi hijo, mi hija regule sus emociones, primero tengo que haberlo logrado yo. Y insisto, seguramente es la tarea más compleja de realizar, porque en efecto a ratos somos poco conscientes de cómo está incidiendo el manejo de mis emociones en la dinámica familiar o en el mismo comportamiento de mi hijo. Recordemos que somos el modelo más perfecto en nuestros hijos. Entonces, aquello que yo modele, aquello que él va a replicar o ella va a replicar. Cuando hablamos de autorregulación, además es una invitación a resetear un poco el cassette. Y cuando tengamos una madre de familia me decía a mí, es que ya tengo los cables pelados. Cuando sintamos que están a punto de no esperar ese espacio, sino darnos un tiempo fuera, digo yo, ¿verdad? Reconocer cuál es la estrategia que a mí más me asienta. Hay personas que defogan ese estrés o esa carga emocional a través del deporte, a través de la oración, salen a caminar. Yo recuerdo que tenía una amiga que reconocía que cuando se sentía así, ella salía a caminar. Y a rato sin lugar, sin destino alguno, y cuando ella lograba la calma, daba un retorno hacia donde había salido. El escuchar música, seguramente muchas mamás hemos vivido, y no digo mamás, seguro también los papás lo hemos vivido, cuando esperamos el último segundo de la noche, que ya todos se duermen, ya todos se acuestan, nos hemos dado a comer, y ese baño de la noche es sumamente reparador y nos permite nuevamente como borra y va de nuevo, ¿verdad? Ese espacio es súper necesario, como el tiempo de pareja también, ¿verdad? El darse ese espacio a cada uno de nosotros para estar en una predisposición diferente, la que necesitan nuestros niños, que naturalmente adolecen o carecen de cosas que nosotros, al ser adultos, deberíamos de estar un poco más adelantados que ellos, si fuese el caso. Luego, cuando se presenta una emoción en mi hijo, cuando hablamos de legitimar su emoción, es darle la valía que corresponde. Se presenta y la permito que la experimenten. El niño hace la pataleta. ¿Qué hacemos? Dale nomás el celular para que deje de llorar. Entonces ya no pasamos la vergüenza, ya no llora, ya no me hace bulla, ya no me duele la cabeza porque llegué cansado al trabajo. Le permito que experimente esa emoción, que la exprese,
con límites, porque está bien que tenga un niño, un berrinche o un adolescente que esté enojado porque le quité el celular, pero lo que no puede pasar es que me insulte o que me levante la mano porque lo hice. Pero permitirles a ellos vivir esa emoción es legitimar, es darles la valía que todas estas tienen. En ese sentido, también es importante mencionar que las emociones no se critican. Ay, por eso te pones triste. Hay otros motivos por los cuales nos podemos poner tristes en la vida, pero este no es. Entonces, yo, papá, mamá, me pongo a un nivel naturalmente por encima de los niños, entonces ¿cuál es el sentir que tienen ellos? Pues lo que yo siento no importa, ¿verdad? Validar la emoción de los niños, decirle, vívelo, exprésalo, es necesario. Si nosotros coartamos en el momento que vive el niño o el joven la crisis, pensará que siempre habrá la posibilidad de así hacerlo. Tienen que vivirla. No es que no lo deje llorar, o pobrecito, ese pobrecito lo escuchamos frecuentemente, tal vez de las abuelitas, o si hay un papá, mamá que difieren de la manera de cómo corregir o asistir a los niños, pero es importante permitirles que ellos lo experimenten, que ellos lo expresen. Luego, ¿qué debemos hacer? Debemos dar contención, esa cercanía afectiva, ponernos al mismo nivel de ellos. Hemos visto imágenes en las que el niño está sentadito en el piso y papá le está dando órdenes y con este dedo, que es muy poderoso, ¿verdad? Ponernos a la misma altura, donde se evidencie en ese momento de comprensión, sintonizo, el hemisferio derecho está en ellos primando. Yo no puedo ir a la racionalidad de ese momento porque no voy a sintonizar con el niño. Por lo contrario, voy a crear una conducta adversa porque no me estoy sintiendo comprendido. Nos pasa mucho con los adolescentes y lo vemos en las aulas, ¿verdad? Cuando tratamos de hablarles en nuestro idioma y no es el de ellos, ¿verdad? Eso hablamos con sintonizar con sus emociones, con su idioma, ¿verdad? Es súper importante el contacto físico. Cuando hay esta crisis, cuando viven esta crisis, no es dejarlos que se lastimen, no es dejarlos, ¿verdad? Pero identificar si es momento que yo intervenga y dé ese abrazo, o que le tome las manos, me siente con él, o es momento de darle su espacio y luego buscaré la oportunidad de buscarlo, de acercarme. Pero esa contención es necesaria para que ellos puedan regular la emoción que están claramente sintiendo. Cuando hablamos de codificación y hablamos de la reflexión, realmente se unifica mucho. Cuando hemos logrado la calma, y la calma primero la mía y luego también la del niño, ¿verdad? Es importante que le demos nombre a lo que ha pasado, lo que lo ocasionó, no a la emoción como tal, es decir, cuestionar por qué estabas triste o por qué te pusiste rabioso, o por qué cuestionar qué lo originó. Vamos viendo qué es lo que pasó y entonces decodificamos, desmenuzamos lo que ha pasado, lo que han vivido, que ha sido la causa de esa emoción tan fuerte, y por eso está papá y por eso está mamá para asistirte, a explicarte, a llevarla, ¿verdad? Porque naturalmente tienen que experimentar los niños esto que están viviendo. En esta reflexión también, insisto, es en la conducta, más no en el sentirse triste o en el sentirse enojado, en el sentirse feliz, en el sentirse aburrido, ¿verdad? Sino lo que genera esta emoción y llegar a compromisos en próximas ocasiones. Es probable que a la primera no lo logremos, ni a la segunda, ni a la tercera. Y papás que nos dicen, pero yo le digo 1, 2 y 3 veces. Seguramente estamos utilizando las mismas palabras, el mismo escenario, en el mismo nivel de intensidad de esa emoción. Entonces no estamos llegando a nuestros hijos. A veces es complejo y en el rato que hace el berrinche o en el rato que me contesta mal o que me deja la comida ahí, en ese rato, impulsivamente le decimos, te lo comes en ese momento, ¿verdad? Y si bien es cierto, tenemos que corregir y tienen que haber límites como para todo, tenemos que saber, y siempre yo sigo un psicólogo muy, muy conocido mexicano que dice, y seguro lo vamos yo, hay que identificar cuáles son las batallas que vas a pelear. Si yo quiero que mi hijo coma todo, pero la condición es que está comiendo todo, pero está con el celular. Entonces, vamos paso a paso, porque si intentamos pelearlas todas al mismo tiempo, voy a crear por parte de ellos un rechazo. La importancia de la reflexión y llegar a compromisos, en que una próxima ocasión busca mamá,
coméntame, busca a papá, a la abuelita que está cerca y dile lo que está pasando, ¿verdad? Que te van a saber ayudar. Es importante cuando dejamos a nuestros hijos al cuidado de otras personas, saberles explicar cómo lo vamos a manejar y llegar a acuerdos con la pareja, ¿verdad? Porque yo puedo creer en un manejo y papá hace lo contrario, y hay dificultades también de la pareja así, o viste, cuando va a la casa de tu mamá le permiten hacer tal cosa y reacciona de tal otra, ¿verdad? Y empiezan a haber diferencias incluso con la familia política, ¿verdad? Entonces, sí que es importante que esta decodificación del suceso y la reflexión podamos participar, papá, mamá, de ser necesario, de ser posible, y llegar a acuerdos en conjunto, evitando que nos llevemos la contraria, o no estoy de acuerdo con con lo que tú dijiste, y desautorice la postura de papá o de mamá. ¿Qué es lo que nos puede suceder? Y como les dije, no es algo de un momento para otro, sucedió. Es algo que conlleva mucha paciencia, mucha constancia, la práctica, ¿verdad? El darnos ese tiempo que a ratos no tenemos para darle atención, porque si me doy la atención para ver el boletín de calificaciones, cuánto sacó, pues le dediqué 10 minutos, le voy a dedicar 1 y 2 horas para conversar. Cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y el cómo te sentiste es que me siento nerviosa cuando estoy con la Miss. ¿Por qué te sientes nervioso? Vamos a ver, cuéntame el escenario. No cuestionemos el sentir como tal de los padres. ¿Qué nos trae esto como consecuencia? Naturalmente, ¿qué pasa? Un niño que es asistido, un joven que es asistido, acompañado por un adulto para regular debidamente sus emociones. Insisto que deben ser vividas, que deben ser sentidas. Voy a alcanzar un niño que tiene un autoconocimiento que no es otra cosa que comprender y reconocerse como es, reconocer cómo siente. Y esa siempre va a ser la base de una buena autoestima. Recordemos a Enrique en el video anterior. Todo lo que a él, sus padres, que fue creciendo inseguro, él creció con el concepto de que las personas somos valoradas por los resultados, por la nota que tenemos, ¿verdad? Todo lo que vaya además en el camino es secundario, por no decir que no es tomado en consideración. Son niños o jóvenes en la vida adulta que tendrán la posibilidad de tomar decisiones más responsables, más asertivas, porque han logrado, ha sido modulada esa impulsividad natural con la que nacemos los seres vivos. El ser humano tiene una capacidad de racionalizar las cosas con el debido aprendizaje, con el debido seguimiento, que es lo que nosotros como maestros y como padres de familia les otorgamos a nuestros niños, haciendo conciencia primero de la importancia que estos tienen, seguramente. Como ya es un ser humano, o debiera ser un ser humano que en el transcurso del tiempo entiende sus emociones, también estará en la posibilidad de comprender la de los demás, ¿verdad? E intervenir y asistir en las necesidades, no solo en las mías, sino también en las personas que me rodean. Una persona que, por sus capacidades, por sus habilidades socioemocionales, no tendrá ningún inconveniente en trabajar en equipo, en tomar decisiones en conjunto, en saber escuchar la opinión de la otra persona, que a ratos tenemos ciertas dificultades en así hacerlo. Y por tanto, y que es lo que todos los padres de familia, todas las personas, incluso nosotros maestros, aspiramos que sea un niño feliz, que sea un joven feliz, que se vea realizado en la vida adulta, ¿verdad? Pero esto no lo conseguimos por el número, la cantidad de idiomas que hablen o las calificaciones que hayan obtenido, si bien es cierto, eso es algo importante. Pero la idea que quiero transmitirles es que hay algo que prevalece para que la conducta o los resultados en el aprendizaje o en lo que fuera sean los que esperamos siempre los padres. ¿Qué es lo que debo evitar? ¿Verdad? Yo sé que de pronto van a decir, Miss, pero usted nos ha dicho el qué hacer y tal, pero resulta que a nosotros en el día a día se nos cruzan los cables y cometemos ciertas cosas, ciertos errores y acaso. Bueno, ninguno de ustedes ni yo hemos ido a ninguna universidad, ninguna escuela que nos prepare y que pasemos de año a año y que, ¿verdad?, para ser padres. Ninguno. Pero sí que vamos haciendo camino al andar y nos acompañamos de esos espacios y nuestro compromiso como institución para así asistirlos. Esas frases hirientes, y lo escuchamos
todavía lo escuchamos, Miss Tamaira no me dejará mentir, en el departamento de orientación, cuando les decimos a los hijos o los padres, dicen, los niños no lloran. O por eso lloras, eso no tiene importancia. Esto sí, mira, por ejemplo, tu hermano llora por tal cosa. Si tú sigues haciendo esto, entonces esas frases hirientes, cuando le decimos eres un llorón, eres un malcriado, ¿verdad? Ese término que es muy común en nuestro medio utilizar, es que es malcriado, es malcriadito, ¿verdad? Pero hiere y trasciende en la vida del niño, ¿verdad? Y a ratos le ponemos como poca importancia. Restarle la relevancia a lo que siente el niño. Cuando lo que yo siento o mi problema, el niño viene y llora, ya, espera, no llores, espérate un ratito, dale algo para que se entretenga. Y aparentemente lo que hicimos es poner como una curita, pero nunca descubrimos qué es lo que él estaba sintiendo. No nos dimos el tiempo para acompañarlo, para asistirlo, para reconocer qué es lo que estaba sintiendo, estaba pensando y experimentando. Comparaciones. Es que tu hermano a tu edad ya hacía tal cosa. Tu hermano nunca me dio problemas en el colegio. O yo cuando tenía tu edad ya me habían dado un reconocimiento en la escuela por tal. Yo nunca lloré porque tal cosa. Esas comparaciones frecuentes que hay entre hermanos, incluso con nosotros mismos, hacemos la comparación hijo y padre, ¿verdad? Son hirientes también, porque el niño es un ser humano en particular que merece sus atenciones y tiene su personalidad y sus particularidades, sus necesidades propias, y no debo atribuirle ni compararlos con los otros porque es un ser humano diferente. Sobrevalorar mis problemas, y eso nos pasa a todos los padres de familia. Problemas tenemos todos, de trabajo, económicos, familiares, preocupaciones, pero no solamente existen esos problemas, también hay esas dificultades. Ya. Muy bien. No solamente son mis problemas o mis preocupaciones las que hay que ponerle atención, también a los de ellos. Para mí, un problema económico que trasciende y hay que ponerle tanta atención es ahora cuántas personas lamentablemente han perdido sus trabajos, y por supuesto que en una familia eso tiene un impacto importante. ¿Y qué pasa en ese niño también? A él también tengo que darles atención. Ve a mamá o ve a papá preocupados o tener diferencias entre ellos. ¿Y qué le digo yo a él? Mamá, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿verdad? Y realmente realmente tengo problemas, realmente tengo preocupaciones, pero no solamente son las mías, ellos también los tienen y debemos darle la debida importancia y atención. Evitarles el sufrimiento. Eso comúnmente hacemos, lo digo porque soy consciente que en ocasiones me pasa con mi hija Olivia, cuando les decimos, no, dale nomás para que, cuidado se va a caer la niña. Entonces no les permitimos que sufran. El término es sufrimiento, pero es permitirles que experimenten. No, cógela, llévala cargada porque se va a mojar. No pasa nada si se moja. O habla tú con la profesora porque le puso el 9.75 y no el 10. Voy a ir a hablar yo porque entonces mi hijo pobrecito le va a ir mal la calificación. Permitámosles a ellos también mojarse un poquito y que efectivamente si no logran resolverlo estará siempre papá, mamá, sus maestros para respaldarlo. Pero permitirles que ellos experimenten, yo he puesto el sufrimiento entre comillas, porque es permitirles que ellos sean, que ellos reconozcan, que ellos vivan. Hay el concepto del padre de familia helicóptero, que es el padre de familia. Ustedes se imaginan un helicóptero que está dando la vuelta, ¿verdad? Y está tratando de controlarlo todo, que el niño no se caiga, que no le duela, que no le hagan daño. Ese padre de familia a ratos controlador, ¿verdad? Es el que está evitando que el niño experimente, que viva, y no siempre va a tener la posibilidad de controlarlo todo. El uso de los deberías. Tú deberías de ver en tu hermano lo que él logró. Deberías de alejarte de esa amiguita que no es buena influencia para ti. El deberías, y no me involucro un poco más en el conocer por qué no sucede ese debería. Insisto que las particularidades de cada ser humano son distintas y ese debería también hiere, también lastima. Porque ¿qué es la lectura que tiene el niño o el joven? Es, yo no estoy cumpliendo la expectativa que tiene mi papá o mi mamá, porque no cumplo ese debería o ese anhelo que tienen ellos de mí. Condicionar nuestro cariño. Bueno, si tú no ganas el partido de tenis, mamá no te va a querer igual.
si tú no te comes la comida, mamá se va. O lo que los papás utilizan a ratos es llama a la policía. O me voy de la casa, ¿verdad? Es condicionar nuestra presencia, nuestro cariño, nuestro amor, y eso no debe estar condicionado bajo ninguna circunstancia. Y asimismo es algo que tenemos que evitar porque lastima, estamos condicionando que si tú logras algo bien, entonces sí estoy, si no, no, ¿verdad? Entonces sí que es importante ponerle atención a ello. Esa imagen del padre o de la familia perfecta, ven a mamá llorando, ¿qué te pasa? Nada. Esa palabra que es un silencio abrumador cuando nadie entiende, está llorando, está gritando, hay una pelea entre papá y mamá, pero resulta que le digo que no pasa nada, ¿verdad? Permitirnos a nosotros, darnos el permiso de decirle, mamá se siente mal, ven, te comento. Papá tuvo un problema, está ofuscado, está preocupado, está ansioso. Ponerle nombre y no dar la imagen de que papá y mamá no les pasa nada, porque no es cierto, a papá y a mamá les pasan un montón de cosas todos los días. Y transmitirles a nuestros hijos esa experiencia de acuerdo a su edad, los términos que utilicemos, evidentemente, pero sí que es importante darle nombre, contarles, expresarles. Eso va a ser un ingrediente importante para que ellos sepan también expresarlo. Mamá también se siente triste, enojada, ansiosa, aburrida. Todas esas cosas sentimos los padres. ¿Por qué no hacérselo saber, verdad? Que ellos también pueden sentirlo. Obedecer un patrón. Eso tiene mucho que ver con lo que nos funcionó a mí, como a mí me educaron, entonces a mí también. Si tú llorabas porque no querías comer tal cosa, le servían plato 2 veces, ¿verdad? Y pretender que eso no funcione siempre a todos, también es un error que tenemos que cuidar mucho. Con esto no estoy sancionando ni criticando lo que hicieron nuestros padres ni lo que hicieron nuestros abuelos. Todo tiene su tiempo y todo ha funcionado perfectamente en una época. Hoy por hoy sí que los padres tenemos que replantearnos algunas cosas. Atribuirles a otros la responsabilidad. Yo les decía hace un rato, seguro es esa niña que no es buena influencia para ti. Seguro la maestra no explicó bien. Todos tienen la responsabilidad, pero no soy yo. Tú haces esa pataleta porque viste que tu primo también lo hizo igual, pero nunca hacemos conciencia de que esa conducta que tiene el niño, de una emoción no debidamente regulada, es aprendida. ¿Y quién es el principal referente de los niños y los jóvenes? Papá y mamá. Siempre, siempre lo van a hacer. Y es importante que hagamos la debida conciencia de ello. Y el maltrato físico, evidentemente, es algo que tenemos que cuidar mucho y proteger. El diálogo, la comunicación, nos han dado muestras que tienen mejores resultados, ¿verdad? El maltrato físico en el niño y en el joven tiene una connotación no necesariamente al corto plazo, pero sí al largo. Y ello lo vemos muy frecuente en los casos que manejamos en el departamento de orientación, cuando padres de familia aseguran que esa es la única manera que él entiende, y así lo comentan, es que a palo es la única manera que él entiende, o ella entiende, de otra manera no. Entonces, tengamos cuidado porque evidentemente eso no es cierto. Cuidemos de las consecuencias de esas acciones nuestras. Después porque él replica y va al colegio y me llama porque le pegó a un compañero. Evidentemente lo vio en la casa. Un niño mamá que no logró modular esa ira, ¿verdad? Y fue movida por la impulsividad y no tuvo mejor solución que castigarlo físicamente a su hijo. Entonces, cuestionémonos del comportamiento de nuestros niños, pero también del nuestro, porque nosotros se lo estamos mostrando el debería, ¿verdad? Sea este positivo o de pronto no tanto. Y ciertas ideas básicas que quisiera compartirles. Darnos ese tiempo. Dios nos ha quitado cosas este año, pero también nos ha regalado oportunidades, y Él es estar en casa y de conocer, de entender muchas cosas que suceden en ella y de los miembros de la misma. Darles tiempo, darnos tiempo de conocer cómo piensa, cómo siente. Hace unos días atrás vi un experimento, ¿verdad? Que entraban los niños a unas salas
y le preguntaban a la mamá por separado y a la maestra por separado cómo define al niño, cómo lo describes, y la maestra decía tal cosa, y mamá dudaba un poco en qué mencionar. ¿Qué le gusta comer a tu hijo o a tu alumno? Y la maestra podía describir algunas cosas. Esto no es una norma, esto no es que sucede siempre, pero sí que se presentan casos en ocasiones, y no es con el ánimo de sancionar, sino de hacerles una invitación de que nos demos ese tiempo de conocer, de explorar un poquito más, de observarlos, antes de sancionar esa conducta. ¿Qué la pudo haber originado? ¿Por qué gritó de esa manera y me tiró la puerta y ¿verdad? No con esto quiero decir que hay que permitirles todo, porque para todo hay un límite, y dejarles experimentar esa emoción es saludable. Lo que no podemos es dejar que me tiró la puerta en la cara o me alzó la voz y luego hice como que no pasó nada. Necesita, acuérdense de ese ciclo que tenía sus 5 pasos, ¿verdad? No puedo dejarlo ahí, el gritar y luego hacer como que no ha pasado nada, porque la próxima vez me va a alzar aún más la voz o va a pretender alzarme la mano. Entonces sí que con límites. Darle nombre a las emociones, y esto lo hacemos desde muy pequeñitos. Cuando en el preescolar, las maestras que me acompañan aquí del preescolar, les enseñamos los sentimientos, y lo hacemos también Miguel Anita en inglés, que si está feliz, que si está triste, darle nombre, entonces le ponemos la imagen, ¿verdad? Porque a veces los niños lloran y no saben por qué, o no saben cómo se sienten. Darle nombre. Entonces, mi amor, tú lo que sientes es, te sientes triste, ¿verdad? Sí, mamá, y entonces lloran, y vamos a pensar, ¿qué pasó? Construir para que el niño sepa identificar qué es lo que la originó y cómo se manifiesta en mí ese sentimiento. Darle nombre y reconocerle. No vamos a poder que el niño verbalice, me siento triste, enojado, aburrido, si yo no le he enseñado a darle nombre y a reconocerlo. Por ejemplo, el estudiante tiene, o el niño tiene, una prueba de matemáticas. No es el alumno 10 de matemáticas y ha estudiado mucho. Entonces llega el maestro con las pruebas al salón de clases y él siente que se le acelera su corazón. Entonces él está sintiendo temor, está sintiendo ansiedad. Y sus manos empiezan a sudar. Y la conducta que tiene esta como un escape o como un mecanismo de defensa, es decir, puedo ir al baño, ¿verdad? Como para escapar de esa situación. Entonces, les he puesto ese ejemplo porque es importante darles a los chicos, ponerles este escenario. Cuando tú sientas eso, probablemente te sientas nervioso o te estás sintiendo triste. ¿Y cómo lo puedes solucionar? Aprovechar de las situaciones diarias, porque no necesita que haya una crisis para aprender cómo gestionar las emociones. Eso lo podemos hacer al diario con las cosas más comunes y rutinarias, pero evidentemente hasta que eso se haga algo ya nuestro, debemos hacer conciencia y practicarlo continuamente. El uso de la terminología. A ratos utilizamos unos términos muy elaborados que los chicos no manejan. Cuando les decía, ponte al nivel de tu hijo, quiere decir, háblale con las palabras que él entiende, que él maneja. En el adolescente también les quiero hablar unos términos que se usaban en la época de mis abuelos y ellos no entienden. Me pongo al nivel de ellos. A los niños les hablo de los gustos que ellos tienen y hago ejemplos de los muñequitos de los que ellos les agregan. De miedo, a ratos de ira, porque no es algo que no controlan ellos, la ansiedad como tal, ¿verdad? Subyace del miedo también cuando no es regulada apropiadamente. Recordemos que también la alegría, cuando experimentamos la alegría, si esta no es regulada, se convierte en euforia, y eso también tengo que atenderlo, ¿verdad? La tristeza, en la depresión, la ira en una constancia, un estado de ánimo malhumorado constante, ¿verdad? Todas esas cosas ellos han podido experimentar y como padres de familia hemos debido intervenir. Por ahí veo una pregunta y dicen, ¿cómo evitarles las emociones negativas? No se las evitemos, y esa es la invitación que les hacía. Permitirles el sufrimiento es permitirles que las experimenten, que las vivan, porque nosotros no vamos a controlar cuando en la adolescencia, en la vida adulta, les toque sentirlas, pero de niños les habremos enseñado cómo manejarlas. Entonces la invitación es
permitirles a ellos que la sientan, ¿verdad? Acompañarlos, contenerlos, decodificar esa emoción y lograr con ellos compromisos para que la conducta que tengan ante esta sea de acorde a las circunstancias, ¿verdad? Que eso refiere el regular nuestras emociones. Muy bien, Denise, justo nos habías comentado ya o nos has respondido otra de las consultas del auditorio, ¿no? Justamente una buena educación emocional incluye en enseñar que no hay emociones buenas ni malas, ¿no? O ni dañinas ni peligrosas, porque cada una son necesarias, son innatas y naturales del ser humano y las necesitamos porque todos cumplen una función, ¿no? Inclusive las negativas, ¿no? Entonces nos pregunta un padre de familia que qué ocurriría a largo plazo cuando un niño tiene las emociones contenidas y no las expresa. Súper buena la pregunta. Primero que es una conducta aprendida, ¿verdad? Y yo los quiero imitar en ese sentido es, ¿de dónde puede ser que él haya aprendido a no comentarlas, a no contarlas, ¿verdad? Si bien es cierto, el manejo de las emociones tiene una importante, radica mucho en el tema de genético, ya venimos predispuestos a determinadas cosas, pero como les dije, también se puede aprender. Un niño que no tiene la capacidad de transmitir lo que siente, ya sea bueno o malo, porque no pensemos que las emociones son algo negativo, también hay las emociones de amor, de cariño, de alegría, son cosas positivas también, que cuando no están en la capacidad de modularlas y esa retención de lo que siento, evidentemente en algún momento va a tener la necesidad de sacarla y de pronto, como todo lo que, yo siempre traigo este ejemplo, cuando tengo hambre y no comí a mi hora, entonces cuando llego a la casa me quiero comer la refrigeradora, ¿ya? Eso nos ha pasado creo que a todos, ¿verdad? Pero el estar contenidos, el tener una necesidad y no poderlo sacar, ¿verdad? Empieza a ser, primero que en la conducta se empieza a evidenciar cuando tenemos un niño que tiene bajas calificaciones, que sus relaciones no son estables, que discute frecuentemente con las personas, que su atención es muy dispersa, ¿verdad? Tiene un daño inmediato y a largo plazo, evidentemente, lo hemos podido evidenciar y seguro cuando ustedes vieron el ejemplo de Enrique pudieron recordar otros casos familiares o amigos que al haber tenido una niñez o una juventud con unos parámetros o unos conceptos de crianza muy, muy drásticos a ratos y muy cuadriculados de papá dice y el otro escucha y obedece, ¿verdad? Son aquellos jóvenes que en la vida adulta, ¿verdad? La capacidad que ellos tengan de entablar una relación, de comprender que el otro siente diferente que yo y que lo manifiesta de manera distinta, es una dificultad. Y radica la dificultad en esa capacidad que tienen ellos desde el autoconocimiento, el autocontrol y las relaciones que podamos desarrollar con nuestro medio también. Muchísimas gracias. Tenemos dos preguntitas adicionales que las vamos a hacer en una sola intervención, que dice, ¿no? ¿Qué puedo leer para empezar a conocer cómo yo, como madre de familia, gestionar las emociones y poder enseñarle a mis hijos con el ejemplo, ¿no? Esta es una pregunta. Y la siguiente sería, ¿alguna recomendación para evitar las peleas entre hermanos de edades similares? Bien, la primera pregunta, hay mucho material que me gustaría compartirlo. Diana tiene la base de datos de las personas que han asistido y me comprometo a mandárselas al inicio de la próxima semana. A mí me gusta compartir con los padres particularmente lecturas sencillas, no enciclopedias, porque van a decir, pues bueno, no es cierto que lo voy a lograr, pero lecturas o recursos bastante llevaderos en casa que la podemos compartir con los mismos hijos, incluso películas de niños que las pueden ver los jóvenes, en la que podamos reflexionar sobre esos temas y por supuesto que sí, se los puedo compartir. Me comprometo al inicio de la próxima semana encantada, porque materiales hay un montón. Lo que hay que saber es identificar dependiendo de la necesidad. Y la segunda pregunta, con respecto a las peleas de los hermanos. Nosotros debemos recordar que en casa, ¿verdad? La familia es una sociedad pequeñita.
entre hermanos peleamos, pero también nos abrazamos, también compartimos, también tenemos diferencias. Lo que sucede en casa es como una muestra de lo que sucede en el mundo real, ¿verdad? Entonces, evitarlas, más que evitarlas, es nuevamente tratar de darnos ese espacio para intervenir. Porque ¿qué es lo que nosotros sancionamos? La conducta. Se pegaron, lloró, le pegaste a tu hermana, ándate a tu cuarto, ¿verdad? Pero ¿qué la originó y cómo concilio esas relaciones? Porque unas relaciones no conciliadas en la vida, en la niñez o en la juventud, son relaciones que en la vida adulta no se van a poder sostener. Cuando evitar darle la razón siempre a uno o al otro y tratar de ser objetivos. Es que es más chiquito, entonces dale a tu hermana. Sucede muy frecuentemente. El darse el tiempo de dialogarlo con ellos. A ratos, no es, como les decía, no en el momento de la crisis particularmente, mamá se puede encargar de un niño y el otro del otro, conversamos y luego tenemos la posibilidad de decodificar lo que pasó, ya legitimamos la emoción que sintió cada una, le dimos la contención necesaria, ahora vamos a recoger, ¿verdad? Mija, es que yo estoy agotado, todos los días pelean, el chisme, me llaman, yo estoy trabajando y me cuentan esto y aquello. Insisto, naturalmente sucede, no está mal que pase, cuidado. Lo que estuviera equivocado es que los padres demos por sentado que como es normal, entonces no haya ninguna intervención en este caso, ¿verdad? Como les dije, es necesario que suceda, pero como las emociones deben ser reguladas, no puede hacerse una constancia. La diferencia va a estar en el tiempo que esta dure y en la intensidad de la misma. Si es una pequeña discusión, mamá explicó, se disculparon y tal. Pero si es algo que no ha sido debidamente regulado desde la niñez, son hermanos que en la adolescencia se dicen groserías, que no pueden compartir un espacio físico porque, ¿verdad? Y es importante, y mi recomendación siempre es trabajarlo desde los más pequeñitos, no impidiendo que no se peleen o viendo lo que está mal que suceda, pero sabiendo intervenir apropiadamente, evitando sancionar y dar oídos también, porque el más chiquito o el más grande, o como el uno llora primero, entonces el otro es el culpable. Ojo, hay unos niños que saben manejar muy bien la situación, o el que grita más, o el que llora menos es el culpable o no. Darles oídos, explicarles la situación, ¿verdad? Pero es importante que pase, insisto, lo que pasa en casa es una muestra de lo que va a suceder afuera, las alegrías, las tristezas y las diferencias también. Muy bien, y van apareciendo más preguntas, sin embargo, por cuestión del tiempo, vamos con una última interrogante, ¿no? También un comentario de un participante que indica que se den más continuas este tipo de charlas porque nos ayuda a despejar algunas dudas, ¿no? Y justo viene esta consulta, ¿no? ¿Qué hace la institución para aportar a las familias en la educación emocional de los niños? Ajá, excelente pregunta. Yo creo que esa pregunta nos ha caído perfecto. Nosotros estamos involucrándonos y yo voy a darle la oportunidad a Miss Tatiana, que es aquella persona responsable del manejo de la metodología y que estamos incursionando recientemente en el involucrar las emociones en todo este manejo, porque no es cierto pensar, y eso lo reconocemos hace mucho tiempo atrás, que suceden las cosas por separado. El pensamiento, la construcción de un pensamiento no va separado de las emociones, ¿verdad? Va básicamente o muy, muy ligado. Y yo quisiera que Miss Tatiana, que es la responsable de ese programa, nos haga una síntesis pequeñita para que los padres de familia comprendan hacia dónde va Lemas en este aspecto. Muchísimas gracias, Denise. Justo al inicio que había tenido la oportunidad de presentarte, no me presenté. Mi nombre es Tatiana Arias, yo soy la coordinadora académica metodológica de la institución y trabajamos a la par con el departamento del DESE, porque como decía Miss Denise, pues, ¿no? Mente y emoción, entonces la parte del conocimiento, la parte académica y la parte emocional tienen que ir íntimamente ligadas, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional, como decía Denise, se refiere al uso inteligente de las emociones. De forma intencional, se logra que las emociones trabajen con el objetivo de guiar el comportamiento, ¿no? Y ayuden a pensar de manera que se mejoren los resultados y que se tomen mejores decisiones, ¿no? La institución tiene su metodología que empezó desde el inicio de fundación de nuestra institución. Empezamos con dos ámbitos importantes, manejando la metodología como una asignatura,
que le llamamos actualmente pensamiento y emociones. Antes le llamábamos desarrollo del pensamiento, pero vimos fundamental el poder vincular estas dos áreas y que nos hacía falta, especialmente en una situación como la que estamos o como la que hemos vivido en el año 2020, en el que la parte emocional, la resiliencia y el poder reconocer estas emociones en todos los ámbitos, en nuestros estudiantes, en nuestros docentes, en nuestro personal, etcétera, ha sido fundamental. Y tanto las emociones como la parte cognitiva es algo que se puede trabajar de manera sistemática, deliberada y consciente. Entonces nosotros lo trabajamos con la metodología de desarrollo del pensamiento de base de la doctora Margarita Mestoide Sánchez, nuestra matrona, y todo lo que trata la inteligencia emocional con base a los estudios de Mahler, de Salovey, de Mayer y de Brackett, ¿no? Entonces, con todas esas bases, nosotros trabajamos un programa completo que permite a nuestros estudiantes, de acuerdo a sus edades, de inicial hasta secundaria, y de acuerdo, como ya nos lo decía Denise también, que también ellos van experimentando diferentes emociones, ¿no? De acuerdo a sus edades. Entonces, gracias a los procesos del pensamiento que trabaja la parte cognitiva, vamos a poder ayudar a esta autorregulación de estas emociones. El próximo taller, ¿verdad? Tiene que ver un poco con la parte de cómo aprender o cómo enseñar a nuestros estudiantes o a nuestros hijos a que aprendan a pensar, a que desarrollen un poco más esa parte cognitiva. Y entonces vamos realmente muy cogidos de la mano, ¿no? Entonces la institución realmente ha dado pasos muy agigantados para poder ayudar a toda nuestra comunidad educativa, y por eso estamos aquí también, para poder compartir con nuestros padres de familia esta experiencia que también nos va a ayudar para proyectarla en nuestras familias, en toda la comunidad, en todo el entorno, ¿no? Miss Denise, muchísimas gracias. Por la oportunidad de permitirme contestar esta pregunta, pues, y estas son todas las consultas de nuestros padres, ¿no? Por ahí ya van saliendo más, pero esperemos, vamos a dejarlas anotadas para poder responderlas, de ser el caso, ya con la documentación que se les va a proporcionar más adelante, ¿no? Entonces, esas son todas las preguntas, Denise. Gracias, Tatiana. Y usted no lo pudo haber explicado mejor. Celebro la oportunidad que se nos ha presentado de explicar cómo Lemas lo está manejando y la proyección que tiene. Me gustaría a mí cerrar con un pequeño video. De pronto ustedes lo han visto antes, pero nos invita a reflexionar, a reconocernos nosotros como padres y madres principales responsables de la formación emocional de nuestros hijos, y cuánto el modelo que nosotros imprimamos en ellos los va a condicionar en ese sentido. Voy a compartir pantalla. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You actually got a driver's license! Go back where you came from! Learn this thing! Go back where you came from! Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family,
Your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. One of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I want you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. Bien, y esto no es otra cosa que una invitación a cada uno de nosotros, que estamos a tiempo, que es nuestra mejor oportunidad para reinventarnos, de reconocernos y de replantearnos la manera en que estamos formando a nuestros hijos. A mí me gustaría darle espacio, mi computadora se bloqueó un poco, pero darle espacio a una persona que es mi psicóloga estrella, de quien he aprendido y quien ha permitido que Miss Denise gestione sus emociones desde el primer grito hace 30 años, cuando nació, y quien es la persona que aun cuando es madre y es adulta, siempre requiere de su asistencia, porque padres no dejamos de ser, hijos tampoco, y quiero permitirle o pedirle a Miss Mónica que se dirija a todos nosotros unas palabras de cierre, agradecerles de por sí por estar aquí, felicitarlos porque el que estén aquí ya hace una importante diferencia. Los quiero animar a seguirlo intentando, y cuando pensemos que ya la paciencia ya no tiene carga alguna, la tiene, y que puedan encontrar en nosotros como institución un apoyo. Miss Mónica, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. La escuchamos. Bueno, muy buenas noches, padres de familia. Creo que una de las cosas importantes de las que hablaba Miss Denise ya lo hemos obtenido esta noche, que es darnos ese espacio importante, ese espacio para poder escuchar, para poder luego de esta charla irnos a hacer reflexión, porque aquí viene una autorreflexión importantísima de la cual la expositora también hacía referencia. Yo creo que hay 3 puntos que yo les recomendaría a ustedes, mamás jóvenes, y aquellas que no son tan jóvenes, que tienen hijos adolescentes. Primera cosa es el acompañamiento. Importantísimo en cualquiera de las edades de los hijos. Incluso cuando los hijos están adultos, requieren de nuestro acompañamiento. La segunda cosa que quisiera yo acotar es la paciencia. Cómo lograr gestionar las emociones de nuestros niños si de pronto no tenemos paciencia o no nos damos el tiempo suficiente para lograr este acompañamiento del cual hablábamos. Pero este acompañamiento con reglas, porque
Yo no puedo gestionar o siempre estar pensando o recogiendo a mi hijo frente a una situación si no hay reglas claras. Yo quiero invitar a los padres de familia que luego de esta charla hagamos un análisis. ¿Dónde puedo yo mejorar? ¿Cómo puedo yo hacer mejor las cosas? Esta es una etapa y la vivimos todos y cada familia vive una experiencia diferente. En cada hogar hay una experiencia diferente. Sin embargo, este tiempo también es un tiempo en el que hay que, en el que hemos tenido que sobrellevar 1000 cosas y 1000 cosas muy difíciles. Pero aquí viene otra parte importantísima, que es esa parte espiritual, indistintamente de la religión que ustedes profesen, padres y maestros aquí presentes, el sentirnos acompañados, el estar siempre junto a la oración. Y algo que yo siempre les recomiendo a los padres, y ahora quizás la cercanía o el estar un poco más en casa, sin embargo eso no quita que hay responsabilidades a cumplir adentro o afuera de la casa, y es invitar a los hijos a tener la tertulia familiar, esa tertulia en la que los hijos exponen, los hijos cuentan lo que han vivido el día o la semana. Debemos darnos tiempo para esas conversaciones con los hijos, ese distendernos en nuestras actividades diarias, nuestras responsabilidades y preocupaciones, y dar ese tiempo que es justo y necesario a los hijos. Y como el video último nos lo decía, ese papá te estoy observando. Los hijos son fruto de lo que ellos han visto y han aprendido de nosotros. Quiero darles un agradecimiento a cada una de las personas que hicieron posible esta charla. A mí también, como abuela ahora, sin embargo, no dejo de ser mamá de 3 hijos maravillosos. Quiero agradecerles por su tiempo, agradecerles por darnos estos espacios que nos viene bien, nos llena el alma, nos pone a pensar, nos pone a meditar y bueno, todo aquello que sale de mi boca es de lo que está impregnado en nuestro corazón. Muchas gracias, buenas noches y que tengan una bendecida resto de semana. Agradecemos a todo el auditorio, a todos los presentes, maestras, padres de familia, directivos. Miss Denise, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a todos y que tengan una bendecida noche. Un placer, buenas noches.